quitar la levadura del pan. Amén. Empecé, me dice siempre, bueno, ¿te podés dar un mensaje? Me dice, sí, cómo no, bueno. Y a mí realmente la palabra me pesa, ¿no? No puedo, como le decía la otra vez, tengo a través de todos estos años una colección de mensajes que los hice en cada momento con un sentido, pero claro, este jueves no es lo mismo que el jueves no sé, hace 2 años. Amén. Pero en el corazón tiene otra cosa. Amén. Entonces me vino una frase que yo no la esperaba encontrar interpretada a mi manera, y que era la tristeza de Dios, ¿no? Pensando que a veces Dios, cuando ve cómo está el mundo, cómo está incluso a veces la iglesia, no podría dejar de experimentar una tristeza, aunque por supuesto sabemos que no es como nosotros, tiene otros parámetros Dios, ¿no? Pero cuando empecé a indagar, bueno, me encontré con que en realidad la tristeza de Dios es la tristeza que Dios quiere que tengamos para arrepentimiento, ¿no? Amén. Y la verdadera tristeza no es la tristeza humana. Amén. Sí, Señor. Pero esto no fue, dice en 2 Corintios 7:10, que es donde yo arranqué, pero no seguí por ahí porque me llevó para otro lado. Dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, ¿no? Bueno, pero entré con mis famosos libros azules, que son los que tienen los comentarios versículo por versículo, y terminé aterrizando en 1 Corintios 5, que es todo un compendio de lo difícil que fue y que todavía es manejar una iglesia. E incluso como lo hacía Pablo, que era una iglesia que él manejaba a distancia, porque se viajaba, Amén. tenía que encargarse de la organización global realmente, y encontraba problemas que para algunas iglesias no lo eran, pero para él sí. Y a través de su carta quería concientizar a la comunidad de que eso tenía que ser solucionado. Y nos trae también, nosotros cuando damos clases los martes siempre hacemos hincapié en que el mundo cambió mucho desde esa época. Uno cuando habla del reino de los cielos, bueno, el reino de los cielos es eterno y permanente, no es tan complicado. El problema es cuando nos metemos con la realidad de la iglesia, que aparecen con Pablo, ¿no? ¿Qué hacer en algunos casos? O sea, hay cosas muy claras, por ejemplo, la condena a la homosexualidad en la Biblia es tajante, sin embargo hay muchas iglesias hoy que la aceptan. Hay muchas causas de expulsión que ahora no las consideraremos como tal. Pero sobre todo lo que me queda a mí es que, bueno, a veces con Luis me dice, me tengo que ir tal domingo a otra iglesia, ¿no? Y la preocupación del pastor es siempre qué va a pasar en su ausencia, digamos. Cuando el conductor siempre quiere que todo lo que es la línea de la iglesia, el espíritu de la iglesia, se mantenga más allá de su presencia, ¿no? Y no solamente eso, sino que cuando ya no esté más, no quede disuelta la iglesia porque no hay nadie que tome la posta, ¿no? Pues yo me imagino, Pablo, el tremendo esfuerzo de haber recibido una palabra de alguien que no conoció, como era Jesús, que le impone una tarea gigantesca, que además le exigió todo un examen de conciencia por haber sido un perseguidor, transformándose en el gran apóstol de la iglesia primitiva. Amén. Y todo lo que significó poner al culto y a la creencia en línea, digamos, ¿no? Porque ya lo hemos estudiado tanto en el IET como cualquiera que lo puede haber visto a través de las predicaciones, que una buena parte de las cartas de Pablo estaban destinadas a condenar las herejías. ¿Qué es la herejía? Es cuando uno empieza a decir algo que le parece, pero que no es cierto, porque no está en la línea de lo que Jesús dijo, porque es lindo capaz, pero no tiene que ver, ¿no? Estás armándote tu propia
tu propia creencia, tu propia religión. Si cada uno acá tuviéramos una propia creencia, una propia religión, no estaríamos en un mismo espíritu. Entonces no trabajaría el consumo. Y el tema acá es que es importante que cada uno haga un examen de conciencia de por qué está en la iglesia y por qué debería seguir estando, ¿no? Y acá hay un caso muy concreto. Primera de Corintios, es muy fuerte esto, ¿no? Es muy fuerte. Primera de Corintios 5 es tremendo, porque Pablo, la verdad, te temblás un poco cuando ves la resolución que tenía y las órdenes que él da. Y dice en la 5.1: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es un caso concreto que él había conocido. Se dice que a través de las esclavas de Cloé, porque así lo manifiesta en 1 Corintios 1.11, que esta gente como que le había dado información de lo que pasaba en esta iglesia, que había un montón de iglesia que podemos decir que era una iglesia progresista, a la manera que diríamos hoy, que tomaba las cosas que para Pablo eran críticas con bastante liviandad, y que de alguna manera interpretaba la salvación y lo que podemos decir hoy la gracia, ¿no? que es pero sí el favor de Cristo como la posibilidad de tener una amplitud moral más allá de lo que para Pablo era posible. Entonces, ¿cuál es el caso? Alguien estaba casado con la madrastra, digamos, la esposa del padre, que uno diría hoy, bueno, ¿y cuál es el problema? También decía lo mismo los Corintios, ¿cuál es el problema? Si estaba casado de antemano, para los rabinos de la época de Pablo, eso no era un problema porque se consideraba que nacía de nuevo la persona cuando se convertía al judaísmo. Amén. Y todo lo anterior no era tenido en cuenta. Por lo tanto, si eso lo hacía después, sí era un problema, y también si era la madre verdadera, obviamente, porque era un incesto de primera magnitud. Pero acá no, acá estaríamos hablando de la madrastra. Pero queda la duda, y por eso cuando uno lee estas cosas, cuanto más aclara, más oscurece, aparentemente, ¿no? Porque empieza a ver, uno dice, probablemente el marido había muerto. Entonces, bueno, se casó con la madrastra, que era viuda, lo que podemos decir. Si estaba casada o no, el concubinato o el casamiento en la época antigua era visto con amplitud, porque lo que se consideraba importante es, tiene una compañera o tengo un compañero. Por supuesto, a veces con muchos hijos, en fin. La situación para nosotros que es más relevante a veces, porque ahora cada vez se le da menos bolilla, en esa época también en el paganismo tenía bastante laxitud. Entonces, si estaba muerto el marido, era una cosa. Ahora, porque él no usa la palabra, digamos, adulterio, que sería el caso que el marido, el padre estuviera vivo, y entonces hay una disputa por la mujer, un ofensor, un ofendido, flor de lío. Pero sin embargo nadie está de acuerdo del todo, porque fornicación quiere decir libertad sexual, cualquier cosa. En Corinto, que era una ciudad muy conocida de Grecia, muy importante, con muchas obras de arte, existía en los tiempos paganos la prostitución del templo. Había decenas de prostitutas que la ejercían en los templos, paganos por supuesto. Cuando viene Pablo, imagínense la limpieza que tuvo que hacer de la mente y la costumbre, ¿no? Es tremendo, sí, es tremendo. Cuando nosotros por supuesto tenemos dos nortes, Jesús de ella primero que nada, pero Pablo fundamentalmente porque el que le dio formato a la manera de que si no, el cristianismo no estaría hoy acá. Amén. Porque Pablo se plantó con muchas cosas. Le hubiera sido más fácil decir, bueno, cada uno haga lo que más o menos le parece y seguimos adelante para hacer números, así somos más. Pero él prefirió ponerle punto final a algunas cosas y a costa de los números, ¿no es cierto? ¿Cuántos tengo? En la iglesia 2.000, 5.000. Estos problemas son muy actuales, porque el caso aunque a uno le parezca banal, dice, bueno, dentro de todo nosotros acá aceptamos muchas más cosas porque estamos en el siglo XXI, ¿verdad?
pero siempre hay un límite para todo. Y además, enaltece yo puedo decir, ser pastor no es para cualquiera, porque el pastor tiene que vigilar todo. Y a veces uno dice, el pastor que tiene informante, tiene espías. No, ¿qué eran la gente de Cloé? ¿Qué eran buchones? Porque le decía lo que pasaba en Corinto. Realmente estaba ayudando a Pablo a detectar problemas. Es una línea media fina, ¿no es cierto? Porque una vez dice, mirá lo que pasó. Bueno, pero Pablo necesitó esa información para mandar esta carta. Dice que también se podría haber enterado porque le mandaron una carta desde Corinto a él, y cualquiera si ha sido la razón, él sabía lo que pasaba. No solo lo sabía él, parece que lo sabía todo el mundo. Y a él le molestaba el doble, el triple, el cuádruple, por el hecho mismo que ocurría, sino además porque era vox populi, ¿cierto? Entonces él quiso, de alguna manera, tomar el toro por las astas y no se quedó corto con él. Amén. Recordemos también que el Levítico 18:8 dice: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Nosotros esto lo vimos en el curso cuando vimos las normas proscriptivas, ¿no? Dijimos la norma de la Biblia y acá está clarito. ¿Cuál es la pena? A mí el Levítico 18:29 la completa, dice: porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, entre ellas la que acabo de mencionar, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Que es una manera de decir que podían ser sometidas a pena de muerte. Será drástico. Porque evidentemente cuando dijimos cada norma que se establece es porque algo pasa. Nadie pone una norma cuando no hay ningún problema. Evidentemente en el mundo antiguo pasaba esto, pasaba lo otro, pasaba de todo. Obviamente no nos consuela esto si ahora pasa también, porque quiere decir que no mejoramos nada, ¿no es cierto? Y que el cristianismo, siempre recordemos, ¿cuál es la tarea principal, la meta principal para el cual fue enviado Jesús? A deshacer las obras del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo, especialmente en Pablo, está mencionado muchas veces, incluso por el aguijón que él tenía, puesto por el mismo diablo, como el príncipe de este mundo. Así también lo menciona a veces Jesús, pero Pablo hace mucho hincapié de que todo el mal, incluso el mal físico, proviene del diablo. Entonces, aquí viene el tema, ¿no? ¿Qué hacemos con este tipo, ¿no? Con este señor que tenía este problema en la iglesia? Lo dejamos ahí, le hacemos una palmadita y decir, no, pero escúchame, está mal. Bueno, él dice otra cosa. Dice en el segundo 5:2, ¿no? Dice: y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Muchachos, no solo están ahí tranquilos, sino que aparentemente están como diciendo, somos avanzadas, tenemos, liberales, no tenemos problema, incluso porque nuestra interpretación de la palabra, por decirlo así, de la doctrina, es que esto está cubierto por la gracia de Dios. Dice, no me era mejor que se hubieran tomado la determinación de quitarlo del cuerpo. ¿Por qué? Porque si un cuerpo está infectado por una persona que está en pecado, ese cuerpo puede tener a su vez, porque Corinto era muy importante, influencia en otras iglesias. Y eso empieza, la manzana que empieza a pudrirse y así se prolifera, ¿no es cierto? Él veía toda esta problemática de entrada y decía, bueno, esto, si yo no lo corto, después aparece en otra iglesia, después aparece en otra. Y finalmente, ¿para qué estoy yo acá? Si yo recibí un llamado de Cristo y yo tengo que hacer lo que me parece que es correcto. ¿Y cuál es el propósito de la disciplina en la iglesia? Que es el tema básicamente de este y otros tantos, parte de los mensajes de Pablo. Muy importante, la disciplina en la iglesia tiene 3 propósitos fundamentales, que los tenemos aquí, ¿no? Perdón, que estaba traspapelado. Lo voy a leer porque esto mejor no equivocarse y no olvidarse nada. Mantener la reputación e integridad de la iglesia local, o sea, que no se hable mal de la iglesia, que se diga, no, la iglesia esa hace obra
las reuniones tienen realmente un espíritu que se nota, la alabanza es preciosa, en fin, que se hable bien de nosotros, no por sacar chapa, sino porque de alguna manera cuando uno hace los retiros, esas cosas que se nos dice siempre, ustedes son embajadores de Cristo. Entonces, amén. Escuchame, lo podés hacer papelonear, porque Cristo va a seguir siendo Cristo, pero nosotros ahí ofendemos la función, ofendemos a Cristo, es un desastre. Bueno, entonces, una es esa: ayudar a disciplinar y a restaurar un hermano o hermana de la fe que ha errado. O sea, la idea es reparar. Esa es la idea de la disciplina como la vemos nosotros. Ahora, cuando leemos lo que dice Pablo, decimos, ¿pero es así o no es así? Porque Pablo es más drástico. Pero nosotros entendemos que mientras no haya una persistencia o una ofensa grave a través del pecado, hay posibilidad de recuperación. Pero también recordar que si no existe el temor de Dios, es muy difícil que esto ocurra, ¿no es cierto? Amén. Porque uno se va acostumbrando a muñequear el pecado. Y bueno, a ver, no hagas esto. No me dijo nada. No cruces el cable. No cruzo el cable. No escucho. A ver. No me dijo nada. Entonces, ¿qué hago? Y cada tanto no soy cable. Después me vengo para acá porque tampoco, yo quiero estar acá, pero me gusta a veces pasar del otro lado. Entonces, viste, voy negociando y voy teniendo una especie de esquizofrenia, ¿no? Donde por un lado soy cristiano, una parte, y hablo como cristiano y actúo como cristiano. Yo siempre digo, ¿no? Si vos te vas, una vez me acuerdo que fui a Tucumán, pues me invitaron a una charla, bueno, hace muchos años, en el 2008. Y yo un día salgo con la Biblia, no sé qué, yo no soy de andar con la Biblia, pero andaba por la calle todo con una camisa blanca y justo tenía una camisa blanca y con la Biblia. Y digo, pues la gente debe pensar que soy un buen tipo. Porque si usted claro, la imagen, ¿no es cierto? Y capaz que yo soy una basura, pero tengo una Biblia y con una camisita blanca, con carita así de... entonces, no es solamente serlo, amén, parecerlo. amén. Entonces, bueno, eso siempre me quedó un poco la idea de que nosotros, si no tenemos temor de Dios, cosa que hoy no se predica, es complicado dejar de ser esquizofrénico en ese sentido, ¿no? Se acostumbra a uno, me parece como que está más cómodo, y como nadie le dice nada, ¿no? Porque en este caso Pablo es tan tajante que como diciendo, no, vos no podés ser esquizofrénico, o estás bien acá o te vas. ¿Está claro? Y cuando te vas, no te vas al palomar, te vas al mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? El diablo. El diablo. Entonces vas a estar bajo la autoridad, porque yo de acá, viejo, no te quiero ver. Porque acá te cubre la sangre de Cristo. Está bien decir que te cubre la sangre de Cristo. El otro día dijimos que no es cierto. No se dice. ¿Cómo se dice? Te limpia. Te limpia. Acá te limpia la sangre de Cristo. ¿No? Te queda el cliché, el otro día estuvimos hablando. Te limpia la sangre de Cristo. Pero está bajo su autoridad estando aquí, congregándote y no haciendo esta. Amén. Entonces, él le critica eso, le critica que sean encima envanecidos, ¿no? Tendría que haber hecho algo, ¿no? Es importante que hubieran tomado esa determinación. ¿Por qué no lo hicieron? Probablemente porque pensaron que la salvación, ya el tipo era salvo y y podía haber pecado igual, era salvo. O tomado la versión rabínica, hay un famoso rabino que se llamó Akiva, muy importante, que lo estuve buscando, la verdad que es todo un capítulo estudiar la tradición rabínica, porque era influyente todavía en estas iglesias, y que él, que justamente esta tradición aludía que el nuevo nacimiento, para adelante sí tenía que portarte bien, pero para atrás borraba todo, no es que estaba bien lo que hiciste, pero lo borraba, digamos, como el cuenta kilómetros a cero. Después yo lo voy a partir en dos, no lo voy a hacer todo esto porque es muy denso, pero sí quiero llegar a un punto. 5.3. Ciertamente yo,
como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y lo digo así porque habrá estado muy caliente cuando escribió esta carta. No lo puso así nomás. Cuando te entrega a Satanás, mamita, y yo, ¿qué me queda? ¿Qué me queda por esto? Es drástico. Entonces, a veces uno dice, ¿lo predico o no lo predico? Pero sí, porque es el verdadero Pablo, el que era celoso, ¿no es cierto?, de la fe. Y veía que ahí había algo malo. Después hay que interpretar qué quiso decir. Si lo estaba condenando a muerte, ¿por qué lo entregarlo a Satanás significa para ayudarlo a que se salve? Y uno dice, ¿cómo es el asunto? Bueno, pero son esas cosas que tiene la Biblia. Si la Biblia vos decís, ya la entendí, sonaste. La riqueza de la Biblia y la potencia de la Biblia, porque no es fácil de entender, porque revela cosas que son un poco misteriosas, pero no por eso ni falsas ni fantasiosas. ¿Entiendes? Entonces, por eso los estudios, por eso la teología, porque si no, si fuera una colección, digamos, de aforismos, de leyendas, de fábulas, de cosas lindas, sería otra cosa. Pero aquí realmente involucra todo, involucra la doctrina, el pasado y la organización de la iglesia a partir de Pablo. Entonces, ¿qué dice? Yo estoy ausente, yo no estoy con ustedes. Es como si fuera el pastor Eduardo. El pastor Eduardo lo consulta continuamente, Luis, porque nosotros tenemos una cabecera, estamos a la deriva. La iglesia esta tuvo una fundación relacionada con la mamá del pastor Eduardo, y el pastor Eduardo es de alguna manera el padre espiritual porque tiene la experiencia como para decir ante un caso delicado, como podría haber sido este, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que esperaba él? Se dice que esto es una metáfora judicial. ¿Por qué? Le sugiere a la iglesia que haga un juicio tipo juicio civil, pero que todos intervengan, que determinen democráticamente qué hacer con esta persona. Que era esta persona la que se había casado con la madrastra. Pero él ya había dicho lo que había que hacer. ¿Qué dijo? Que había que había que echarlo, sí, echarlo y entregarlo a Satanás. ¿No? O sea, si ya lo determiné. Y dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Significa que la autoridad de Jesús está traspasada, ¿no? Porque también él como apóstol, un apóstol que fue no de los apóstoles originales, tenía que reafirmar su autoridad para hacer todo esto, a la distancia. Si acá mismo no te dan bola estando acá adentro, imagínate la tarea titánica para él imponer sus criterios, que yo creo que eran sanos, a iglesias dispersas por toda esa zona, en una época que se costaba mucho viajar, encima con problemas de salud, y perseguido, completo. Entonces, él lo que espera es que se haga un juicio, como se hacían también en las sinagogas, que era muy común. Se decía, bueno, este hermano no puede estar más acá, hay que expulsarlo. ¿Cómo se sentiría uno acá si lo expulsan del arca de Palomar? ¿Cómo se sentiría? Pobre de mí, pobre de mí. Pobre de mí, ¿no es cierto? Porque es algo que hoy no se estila aparentemente, ¿no? A veces algunos se expulsan a sí mismos, no vienen más, y bueno, es más o menos, ¿no? No es la idea es recuperar las almas, pero también es el hecho de que si hay una persistencia, lo que él creía que era un pecado grave, porque acá no vamos a entrar en si estaba bien o mal que estuviera casado con la madrastra, porque siempre va a haber algo que al pastor o al líder o al pastor principal o al apóstol le parezca que no corresponde. ¿No es cierto? Aunque los demás digan, pero no es para tanto. Che, escuchame, si esto pasa... Sí, pero esta es la iglesia de Cristo, no es cualquier cosa. Amén. Y yo quiero decir que con esto estoy hablando un poco de comprender la tarea titánica de los pastores, de tener que velar por el rebaño, ¿no es cierto? Que es muy complicado. Porque vos tenés que saber un poco cómo está cada uno, en qué anda. No por la cara, no porque yo vengo...
Qué buen hombre. Adentro esto. Entonces, ¿viste? No. Es muy importante también el discernimiento que tiene que tener. Entonces, él dice que él está en espíritu. Significa que, ¿qué espíritu? No es el Espíritu Santo. Él está presente como Pablo. Podemos decir que es como si nuestro pastor Eduardo, al que conocemos a través de muchas oportunidades que ha viajado y hemos hablado con él, sabemos lo que piensa, digamos, ¿no? Aunque no esté acá, sabemos más o menos para qué lado rumbearía ante una problemática. Obviamente habría que consultarlos de todas maneras, pero tenemos una idea. Y sabemos que él, aunque no está acá, está presente porque él está preocupado por la iglesia. Cuando Luis se va de acá y no está un día que va a una reunión de matrimonio, él sigue estando preocupado por la iglesia. Eso no cualquiera, porque yo me gusta decir soy enseñador, pero no sé si estoy todo el tiempo pensando, aunque los amo a todos, pensando en qué será, ¿entendés? Eso es algo que es un don natural que Dios te da de seguimiento del alma. Por eso que es muy importante colaborar para que las cosas funcionen, ¿verdad? No entregar a nadie en el sentido, porque para eso está Dios que va a juzgar, pero sí estar alerta para que el cuerpo no se vicie por una o dos conductas erradas. Después dice entregar, ¿no? Acá no está hablando de entregar a las autoridades, está hablando de entregar directamente a los poderes malignos, ¿no? En 1 Tito 1:20 también figura algo parecido. Hay varios pasajes de Pablo donde se habla de entregar a Satanás. Así que no es exclusivo. Pero sí tener en cuenta que esto significa de alguna manera la máxima pena que uno podía esperar como castigo por algo que hizo mal o que es considerado mal por la autoridad de la iglesia. Y entonces están todos discutiendo. Esto que dice, porque dice así, vamos a repetirlo porque es importante, ¿no? Que sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Sería en el día del juicio, ¿no? Pero, ¿qué es entregar en la carne? Entregar que muera para que después sea salvo, porque algunos interpretan, vas a encontrar muchas de esas cosas. Acá donde tu criterio, pues si no se ponen de acuerdo los propios teólogos sobre lo que significa, y hay una catarata de explicaciones que a mí me mareó al principio, te digo, todavía lo tengo que ver bien, pero no me asusta porque marearse con la Biblia es el principio de meditar sobre la palabra. No está mal eso, mientras que uno proceda, siga o continúe, porque te hace pensar, ¿qué haríamos nosotros en estos casos? ¿Cuál sería la actitud nuestra si hubiera algo flagrante, algo difícil? La expulsión, entregarlo al mundo, que sabemos lo que es, ¿o qué otra cosa podríamos hacer? Tener una charla, supervisarlo por el cuerpo de pastores, nunca avalarlo, porque si lo avalás estás conviviendo con ese pecado. Terrible para el cuerpo eso, para los mismos hermanos, ¿no es cierto? Este era un hermano, guarda, este era un convertido, no era cualquier cosa. E incluso se dice que igual iba a ser salvo a pesar de lo que había hecho, por más que lo condenaras Pablo. O sea, el tema famoso de si sos salvo igual si pegás de nuevo, todo eso está siempre dando vuelta, pero vos tenés que tener un criterio, algún criterio tenés que tener. Después podés consultarlo con el pastor y decir, ¿está bien lo que yo pienso? Porque tampoco pensás cualquier cosa, pero vos tenés que pensar algo. Porque si no pensás vos, te hace que los demás piensen por vos y eso no funciona. Es como que tenés la cabeza prestada. ¿Qué haríamos en este caso, en estos casos? ¿No es cierto? ¿Cuál es nuestra idea? Tratar de que la persona se arrepienta. Muy bien. Se arrepienta. Porque si no se arrepiente, es difícil que prospere, que vuelva a la iglesia, que realmente estemos tranquilos de que va a ser salvo. Porque está bien, lo de si no, vas a ser salvo. Sí, pero vos te quedás con la intranquilidad. ¿A dónde andará?
¿no? Volvió de nuevo. Pero después él cita más adelante, no solo la fornicación, cita el alcohol, un montón de otros problemas que podés tener. Pero acá se centró en este caso. Pero hay un montón de otras cosas que él las dice acá mismo. Quiere decir que el arrepentimiento es fundamental. Pero ¿qué dijimos al principio del mensaje? Que el arrepentimiento requiere ¿qué cosa? La tristeza que viene de Dios. No la tristeza humana, así que mal que estuve. No. La tristeza que dice, ¿cómo le fallé al Señor? Amén. Pero que te hace hasta llorar. Entonces ahí, cuando te crispás, cuando te quebrás, hay un principio de solución. El pecado podrá ser borrado, pero vos sobre todo vas a estar tranquilo, tanto como el hermano que tiene el problema, como vos como hermano de él, de que volvió a entrar por la puerta ancha, ¿no es cierto? Y que ya no va a ser el tipo que mientras están todos de acá, cada tanto se manda la piolada, ¿no? Porque ¿cuál es la piolada? ¿Cuál es la piolada? ¿A dónde te lleva eso? Separarme de Dios. A jugarte la salvación. Te estás jugando la ruleta rusa. Es como agarrar, ¿viste? Y a ver si está cargada o no está cargada. Es tremendo. Pero lo hacemos ¿por qué? Porque nuestra tontería natural como seres humanos, no lo tomamos en serio las cosas, ¿no? Y entonces confundimos el amor de Dios, la misericordia, con el viva la pepa. Y no es viva la pepa. Te lo dice Pablo acá claro. Muchacho, no va esto, le dijo a Corinto. Yo no estoy acá con ustedes, pero estoy en espíritu y yo ya tomé mi decisión. A este que sacar. Bueno, nos puede gustar o no la decisión de Pablo, pero siempre tiene que estar latente, respetar la autoridad del pastor, respetar la autoridad de los consejos, hasta tanto uno no pueda esgrimir un argumento mejor o una capacidad de autoridad mayor. No discutir desde abajo sin saber nada. Me pasó a mí, guarda, yo también, Es fácil uno empezar a criticar, pero cuando veo todo esto y veo lo que es la iglesia en sí misma, qué complicado que es. Así sea una iglesia de 50, de 100, 50 personas manejar, en el sentido de pastorear, es un trabajo tremendo, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante a partir de esto que dijimos hoy, estar vigilantes sobre nosotros mismos y orar por los demás, para que el cuerpo sea uno solo, centrado en Cristo, disfrutando de su amor y esperando que cada día el Arca Internacional sea una iglesia que se pueda decir de ella, es una iglesia sana, es una iglesia de buena prédica, es una iglesia de buena alabanza. Yo quiero estar en esa iglesia. Amén.